En este video vamos a ver de qué se tratan las secuencias textuales y cuál es la importancia de su abordaje en el aula. Las secuencias textuales son una herramienta para reconocer un determinado esquema comunicativo dentro de un texto. Es decir, se refiere a la organización interna del mensaje, a cómo organizamos las oraciones. Esto es cómo vamos enunciando nuestro discurso dentro de un texto. ¿Y por qué nos importa estudiar este tema? Porque impacta directamente en la mejora de la comprensión en el caso de la lectura o la audición, pero sobre todo impacta muy positivamente a la hora de preparar nuestro propio discurso, sea oral o sea escrito. Entonces, si los estudiantes comprenden las diferencias que hay entre una secuencia textual y otra y pueden aprovechar esas características, les resultará más fácil escribir o explicar o hablar utilizando estas secuencias. Las más conocidas son las siguientes: la secuencia narrativa, la argumentativa, la expositiva o explicativa, la dialógica, la descriptiva, y agregamos la instruccional, que no suele aparecer como una clasificación diferente. Por ahí la encontramos incorporada dentro de la explicativa, pero actualmente se usa mucho esta secuencia instruccional y por eso lo hemos incorporado como una clasificación aparte para comprender un poco mejor. Bien, de lo que estamos diciendo es que los estudiantes tienen que entender que cada una de estas secuencias tiene una lógica, una manera en que podemos enunciar cada una de ellas. Entonces van a poder distinguir que en la narración hay personajes, se usan muchos verbos para contar algo que pasó en un espacio y en un tiempo. Sin embargo, por ejemplo, en la explicación, en la trama explicativa, desarrollamos un tema, explicamos, exponemos un contenido, a diferencia de una argumentativa en donde defendemos una idea y construimos argumentos en torno a esa idea, o usamos contraargumentos para demostrar una posición en particular con la idea de convencer al otro de que esa posición, el análisis que estamos haciendo, es la correcta. En cambio, la trama dialógica está basada en diálogos, hay personajes que van conversando unas con otras y hay otra forma de construir, intentando utilizar tal cual como solemos hablar en el diálogo las enunciaciones. Y en la trama descriptiva, sin embargo, usamos muchos adjetivos tratando de explicar de la mejor manera posible cuáles son las características de un objeto o algo que está ocurriendo. Y en la instruccional damos una serie de pautas con verbos que indican cómo hacer algo, que, insisto, en este momento se usa mucho. Bien. Generalmente, en un mismo texto encontramos la presencia de más de una secuencia textual. Y esta es una alerta. Hay pocos textos que tengan solamente una secuencia, pero también hay, por supuesto. Por ejemplo, si leemos un cuento con los estudiantes, probablemente la secuencia dominante va a ser la narrativa, pero vamos a encontrar fragmentos a veces claramente descriptivos que los autores incorporan para que nos puedan presentar, por ejemplo, las características de un personaje, las características del escenario donde ocurren las acciones, etc. Y generalmente encontramos fragmentos dialógicos cuando los personajes están conversando. Entonces, es muy habitual que en un mismo texto encontremos más de una secuencia textual. Esta comprensión de las características de las secuencias nos ayuda mucho a la hora de leer un texto para identificar fragmentos y comprender la intención del autor. Pero sobre todo nos ayuda cuando tenemos el desafío de construir nuestros propios textos que tienen que seguir y aprovechar estas pautas o estas características que nos brinda el conocimiento de las secuencias textuales. Para más información, vamos a leer el material que está disponible en el aula virtual.